Y tenemos ya ahora sí el contacto con el abogado Rodrigo Guerra y vamos a platicar brevemente sobre este tema que me parece importante, además de lo que estamos hablando de los celulares, de cómo resguardar tus documentos en situaciones de tragedia, sobre todo por lo que está pasando ahorita allá en Acapulco, de lo que estábamos viendo. Y una de las cosas que desafortunadamente a veces no consideramos es eso, tener los documentos a la mano y en todo caso qué tipo de documentos tenemos que tener resguardados, ya sea no sé, en una USB, en el teléfono, en un sobre. Abogado, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, gusto en saludarte, Emilio Huiquichava, bien día. Pues sí, como tú lo mencionas, es sumamente importante tener un soporte de los documentos más básicos que nos permitan continuar, llevar a cabo trámites, atender cualquier contingencia que se presente. Y para ello actualmente tenemos muchas herramientas. Me gustaría empezar porque se consideraran las nubes digitales, estos espacios virtuales que se pagan, que se rentan o que se compran durante determinado tiempo para poder guardar archivos. Es una excelente opción, Emilio, para poder guardar documentos personales digitales que nos permitan continuar. Ahora, ¿cuáles son los documentos básicos que tenemos que tener, necesarios debemos porque debemos? O sea, me refiero a que no podemos meter el diploma escolar, eso como que no tiene sentido, pero qué sí y qué no. Por supuesto, los documentos que sí o sí debemos de tener guardados son actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, escrituras públicas en general, y me refiero a escrituras públicas de bienes inmuebles, actas constitutivas en caso de que se trate de empresas o formemos parte de alguna empresa, además de eso, cuestiones fiscales como el alta del SAT, el CURP, el Registro Federal de Contribuyentes. Estos documentos son básicos. Obviamente, mientras más espacio tengamos físico o digital, podemos agregar documentos como son comprobantes de estudios, que también son y resultan necesarios para poder llevar a cabo otro tipo de actividades, pero teniendo aquellos documentos que nos permitan acreditar nuestra identidad y nuestro patrimonio. Esto es lo básico que deberíamos de considerar, Emilio. No quiero dejar de mencionar aquellas facturas que nos permitan acreditar otro tipo de patrimonio, como lo son precisamente los vehículos y nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo considera la ley, una vez que ya tenemos el respaldo digital, si nos pueden hacer válidos algunos documentos? ¿Qué pasa si está si hay una diferencia, si está fotocopiado, si está escaneado? Alguna vez me dijeron que hasta era ilegal escanear tu pasaporte en virtud de que pudieras estar haciendo documentos apócrifos. ¿Qué tanto es cierto esto o no, abogado? Wikichava, fíjate que actualmente existen algunos criterios de autoridad en los que se estipula que aquellos documentos que fueron emitidos por las propias autoridades de manera digital son considerados como un documento público, es decir, como un documento total real. Tomemos en cuenta que al día de hoy, si queremos tramitar nuestro CURP, RFC, actas de matrimonio, de nacimiento, de defunción, etcétera, lo podemos hacer digitalmente. Estos documentos, por el simple hecho de que han sido emitidos por autoridad, tienen un valor pleno. En efecto, tampoco es recomendable el nosotros escanear a color un documento e intentar ocuparlo u ostentarnos con él como si fuera un original, pero sí ya los que son emitidos por autoridad tienen un valor completo. Me gustaría comentarles rápidamente que en la última catástrofe que fue en el 2017, hablando del sismo, por querer dar una idea, hubo daños materiales, patrimoniales, por lo menos considerados hasta de 70,000 millones de pesos por una sola catástrofe, y esto significa que si no atendemos, si no prevenimos el tener nuestros documentos y el contar con los seguros probablemente para evitar daños, sí son daños sumamente considerables. Fíjate algo que decías, Rodrigo, que me parece de suma importancia, el tema de las facturas, por ejemplo, ¿no? El tema de tener la factura del automóvil, porque en caso de un desastre y tratar de, pues, confrontar al seguro del automóvil, que supongo de todos debemos tener, justo eso, tener la factura del automóvil para comprobar que es nuestro, que existió este automóvil y que también está asegurado, ¿no? En efecto, tomemos en consideración que cuando querramos reclamar algún daño,
lo primero que nos van a pedir es que acreditemos que somos propietarios de ese bien mueble o bien inmueble, una casa, un coche, un terreno, etcétera. Siempre nos van a pedir que acreditemos propiedad, y la mejor manera de acreditar propiedad es con la factura, si es un bien mueble, perdón, o con la escritura del bien mueble correspondiente. Entonces, por eso vale la pena, yo lo manejaría en dos rubros: documentos que nos permitan acreditar la identidad tanto propia como de nuestros seres queridos, y aquellos que nos permitan demostrar nuestro patrimonio. En 30 segundos que tenemos que irnos, un testamento también supongo, ¿no? Por supuesto, el testamento es válido tenerlo digital y físicamente, pero además recordemos que ya obran diversas dependencias como el Archivo Judicial, el Registro Nacional de Disposiciones Testamentarias, y de manera digital también lo podemos tener en la nube, pero siempre contar con un testamento es una excelente opción para evitar cualquier cuestión a futuro por daños naturales como el que se está atravesando actualmente. Rodrigo, tus datos, por favor, para que si alguien quiere mayor información, te quiere contactar, quiere que lo orientes, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, Emilio. Rodrigo Guerra en todas las redes sociales, o GW Abogados, estamos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría. Gracias, Rodrigo, te mandamos un abrazo. Gracias por la Igualmente, un orientación. gusto saludarlos. Buenas tardes.